y en la unión neuromuscular está el receptor nicotínico, ¿no? Muy bien. Entonces acá está nuevamente, miren, ahí están los receptores muscarínicos, son 5, ¿no? Todos están asociados a proteína G, como pueden ver. El que está a nivel de las glándulas, los ganglios simpáticos es M1, corazón M2, musculatura lisa M2, M3, cerebro M4, en la sustancia negra del mesencéfalo está M5, ¿no? Están distribuidos de esa manera, ¿no? Ahí están los segundos mensajeros, algunos trabajan con fosfolipasa C, otros con calcio, etc. Y acá están los nicotínicos. Acuérdate, nicotínico está en la médula suprarrenal, está en los ganglios autonómicos y está en la unión neuromuscular. Esa es la distribución de los nicotínicos y muscarínicos. El muscarínico es un receptor asociado a proteína G y el nicotínico es un ionóforo, es un canal iónico. Muy bien, entonces, tenemos los fármacos llamados parasimpático-miméticos porque imitan la función del parasimpático. Y tenemos desde el más básico, que es la acetilcolina, se puede extraer acetilcolina, se puede sintetizar acetilcolina, ¿no es cierto? Es susceptible de la enzima que lo metaboliza es la acetilcolinesterasa. Y tiene una gran afinidad, ¿no?, por la enzima. Es por eso que la acetilcolina tiene un tiempo de vida media limitado, escaso. Rápidamente es metabolizado por esta enzima, ¿no? Por eso, como es susceptible, su tiempo de vida media es corta, ¿no? ¿Qué acción farmacológica tiene a nivel muscarínico? Entonces hemos dicho, la acetilcolina a nivel de lo que es el tracto gastrointestinal, lo activa el peristaltismo, activa la micción, a nivel del ojo produce la acetilcolina, recuerden, miosis, la acetilcolina produce miosis porque está imitando la función del parasimpático y su función es antagonizada por este fármaco, la atropina, ¿no? La atropina antagoniza los receptores muscarínicos de la acetilcolina. Si yo tuviera intoxicación por acetilcolina, el antídoto se llama atropina. El antídoto es la atropina, porque la atropina antagoniza de forma eficaz la función de la acetilcolina. Pero ojo, la atropina solo es antagónico de ¿qué receptores? Muscarínicos. No se mete con la función nicotínica, porque la nicotínica es otro receptor que ya hemos visto y que está en otros lugares. Entonces, la atropina es el antimuscarínico, pero no hace nada con la función nicotínica, ¿no? Un derivado de la acetilcolina es la metacolina. Ahí está la metacolina, que tiene similar función, solo que a nivel de la acetilcolina, a nivel de la enzima colinesterasa, es menos inactivada, por eso su tiempo de vida media es mayor. La metacolina es un derivado sintético de la acetilcolina. Su vida media es mayor. ¿Por qué? Porque se metaboliza menos con la acetilcolina y tiene más actividad muscarínica que nicotínica. Miren, nicotínica tiene escaso, es más su efecto muscarínico, ¿no? En cambio, la acetilcolina tiene efecto tanto muscarínico como nicotínico. La acetilcolina es inespecífica. Esta ya es más específica, vive más tiempo. El beta-necol ya no es inactivada por la acetilcolinesterasa. Otras enzimas, la pseudocolinesterasa, es la que va a inactivar a estos otros derivados. El beta-necol tiene también mayor actividad muscarínica que nicotínica. Tenemos la muscarina, esta que se emplea en oftalmología, es la pilocarpina, ¿no? La pilocarpina se utiliza en el tratamiento del glaucoma, agudo, ¿no? El glaucoma de ángulo estrecho, se da la pilocarpina, ¿no? ¿Para qué? Para inducir miosis. La pilocarpina hace miosis porque es un parasimpático mimético. Los pacientes con glaucoma agudo, su pupila está midriática, está bien abierta su pupila del paciente con glaucoma agudo. Entonces lo que hace la pilocarpina es reducir el diámetro, induce miosis. Por eso tiene gran efecto muscarínico, ¿no? Sobre todo a nivel ocular
induce la miosis. A nivel gastrointestinal también activa, induce la salivación, la pilocarpina. Los pacientes que tienen boca seca son pacientes, por ejemplo, hay una enfermedad reumatológica que es el síndrome de Sjögren, que es el síndrome seco, tiene ojo seco, boca seca. A esos pacientes con el síndrome de Sjögren se le da pilocarpina para inducir la producción de saliva. Porque recuerden que el parasimpático es el de las secreciones, entonces induce la producción de saliva. Entonces estos son los parasimpático miméticos, tienen una acción directa, ¿no? Porque van directamente al receptor y lo estimulan, mimetizan la función. Entonces la acetilcolina es inespecífica porque va a activar tanto al muscarínico de las mucosas como a nivel muscular al nicotínico. Se hidroliza por la acetilcolinesterasa, por eso su vida media es corta, y es muy poco utilizada porque como es inespecífica da muchas reacciones adversas. Sus derivados sí se utilizan mejor, como el beta-anecol, que tiene mayor actividad muscarínica, por eso se da en el tratamiento del ilio. Ilio es parálisis del músculo liso del intestino. Ese es el ilio, parálisis del músculo liso del intestino. Entonces, cuando está paralizado el intestino de forma neurogénica o por la anestesia, ¿no? Cuando un paciente es sometido a una cirugía y tiene anestesia general, el anestésico deprime la función del intestino. Entonces, ¿cómo recuperamos esa función? Con el beta-anecol. También en casos de retención urinaria, ¿no? En casos de retención urinaria también se da. La metacolina es un fármaco que se utiliza en el diagnóstico del asma bronquial para inducir hiperreactividad bronquial. Entonces, cuando un paciente, la mayoría de los casos, el paciente asmático está sin síntomas, pero viene con crisis, ¿no? Le da crisis, pero hay varios, en la mayor cantidad del tiempo está sin síntomas. Entonces, cuando yo quiero saber si tengo asma, pero no estoy en crisis, se da un diagnóstico o se induce la llamada hiperreactividad bronquial. Entonces, se le da al paciente metacolina y se le induce una hiperreactividad bronquial, donde van a aparecer los síntomas del asma. Entonces, la metacolina se utiliza para el diagnóstico del asma porque induce hiperreactividad bronquial. Porque ¿qué hace el parasimpático con los bronquios? Los contrae, ¿no? Hace broncoconstricción y aumenta la secreción bronquial. Eso a una persona asmática le va a dar pues síntomas. Y de esa manera confirmo que tiene asma, ¿no? Pues tiene una hiperreactividad bronquial, ¿sí? Sí, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Estos son los que tienen acción directa, hacen función directa de la acetilcolina, ¿no? O sea, estos directamente activan a los receptores. Entonces, la metacolina está ahí empleada la pilocarpina, como les había dicho, en oftalmología tiene su aplicación, tratamiento del glaucoma agudo, no del crónico, tratamiento del glaucoma agudo, porque lo que va a inducir es miosis. Tiene efecto muscarínico y damos al cuadro de boca seca, serostomía, porque actúa como un cialogogo. ¿Qué es un cialogogo? Un fármaco que aumenta la producción de saliva, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un agonista muscarínico. Y recuerden que el parasimpático es el de las secreciones. ¿En dónde están contraindicados estos fármacos que hemos visto? Cuando hay broncoespasmo, pues si un paciente está en crisis asmática o tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, cuando un paciente tiene broncoespasmo, no le puedes dar estos fármacos, pues, porque van a producir hiperreactividad bronquial. Cuando hay bradicardia, porque recuerden que el parasimpático deprime la función del corazón, cuando hay uropatía obstructiva, ¿no? Pero mecánica, no funcional, o sea, si la próstata está aumentada de tamaño y le das estos fármacos, entonces se va a obstruir más, porque el parasimpático lo que va a querer hacer es eliminar orina, pero si la próstata está obstruyendo, no vas a poder, vas a generar dolor en el paciente. Entonces, por eso está contraindicado en neuropatía obstructiva mecánica,
cuando hay algo que está obstruyendo, un cálculo, la próstata, un tumor, etc. Y en los casos también de hipertiroidismo está contraindicado. Reacciones adversas dan sudoración. El parasimpático da una sudoración difusa. En cambio, cuando solo te suda las manos y los pies, esa es función del simpático. El simpático hace una diaforesis, una sudoración localizada, palmas de la mano, planta de los pies. El parasimpático es una diaforesis difusa. Diarrea, porque aumenta el peristaltismo intestinal. Cólicos también por el aumento del movimiento intestinal. Vómitos también porque relajan el esfínter esofágico inferior. Ya está. Y estos son los de acción indirecta, porque son los que inhiben a la enzima, inhiben a la acetilcolinesterasa. Entonces, lo que habíamos visto en un inicio, la acetilcolinesterasa, que es la que metaboliza, es inhibida por estos fármacos. Entonces, esa es una acción indirecta, porque inhiben a la enzima que lo metaboliza. Y ahí están los carbamatos, están los órganos fosforados, que en general son tóxicos, porque los carbamatos, los órganos fosforados, se utilizan en insecticidas, se utilizan en herbicidas, o sea, en sustancias tóxicas, ¿no? Pero también hay fármacos que son alcoholes simples con nitrógeno cuaternario y otros que sí van a tener aplicación médica, como vamos a ver. Entonces están acá los que hacen inhibición de la acetilcolinesterasa de forma reversible y los que hacen inhibición de la acetilcolinesterasa de forma irreversible. Entonces, estos son los que tienen mayor aplicación médica. ¿Por qué? Porque son reversibles, inhiben y luego se desprenden. Entonces es una inhibición reversible. Ahí está la neostigmina, que tiene aplicación, la fisostigmina, la piridostigmina, el edofonio, donepeziloribastigmina, que tienen aplicación en la práctica médica. Por ejemplo, en el paciente con miastenia gravis, recuerda, un paciente con miastenia gravis tiene debilidad muscular, porque los receptores que están en la unión neuromuscular se han perdido. ¿Qué receptores están en la unión neuromuscular? Los nicotínicos. Entonces se han perdido esos receptores en el paciente con miastenia gravis. ¿Cómo combato eso? Aumentando la acetilcolina, para que active a los pocos receptores que hay, de forma eficaz. Entonces ahí se utiliza la piridostigmina en el tratamiento de miastenia gravis. ¿Ya? La miastenia gravis. La atropina, ¿qué era la atropina? Era un antídoto, ¿no? Bloqueaba la función ¿de quién? De la acetilcolina. ¿Pero qué función? Muscarínico. La atropina es un antimuscarínico, ¿no es cierto? Hay plantas que tienen bastante atropina. Entonces, a veces los pacientes, ¿no es cierto?, consumen hierbas, etcétera, y pueden intoxicarse por atropina. Entonces, el antídoto de la intoxicación por atropina es la fisostigmina. Es el antídoto de la intoxicación por atropina. O sea, que si me intoxico por acetilcolina, ¿qué le doy? Atropina. Te pasaste, le diste mucha atropina. Fisostigmina. La fisostigmina es el antídoto de la intoxicación por atropina. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la vida media de la acetilcolina, ya que estoy inhibiendo a la acetilcolinesterasa. ¿Ah? La neostigmina lo doy en pacientes en anestesia, ¿no? Han visto la semana pasada los bloqueadores neuromusculares. Entonces, cuando esos bloqueadores neuromusculares también hacen un efecto tóxico, voy a levantar la función con la neostigmina. Se utiliza en el posoperatorio para inhibir a los bloqueadores neuromusculares. Estos de acá se utilizan en lo que viene a ser la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer, que es la demencia más frecuente, senil, la acetilcolina está disminuida. Eso es lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer. Este neurotransmisor que participa en la cognición está disminuido.
Entonces, ¿qué utilizamos? Ribastigmina, donepezilo, que son anticolinesterásicos. Entonces, inhiben a la enzima y la acetilcolina aumenta. Se utilizan en el tratamiento del Alzheimer. Y esto les había comentado que son los tóxicos, ¿no? Los irreversibles. Ahí están los órganos fosforados, malatión, paratión, los carbamatos, etc. Los tóxicos están acá. Estos se utilizan como plaguicidas, ¿no? Pero un paciente puede venir a la emergencia y se van a tocar con pacientes intoxicados por órganos fosforados o por carbamatos, ¿no? Entonces tienen que identificar ¿qué le voy a dar cuando un paciente viene intoxicado por estos fármacos? ¿Qué le voy a dar? ¿Qué hacen estos fármacos? Inhiben de forma irreversible la acetilcolinesterasa. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la acetilcolina? Va a aumentar, pues, ¿no? Y es una inhibición irreversible, o sea, va a estar bien aumentada la acetilcolina por más tiempo. Entonces, ¿qué le doy si la acetilcolina está aumentada? La atropina. La atropina es el que bloquea la función de la acetilcolina. Entonces, el antídoto de la intoxicación por órganos fosforados y carbamatos se llama atropina. Es lo que van a utilizar cuando un paciente viene intoxicado por estos plaguicidas, la atropina. Pero que solo bloquea ¿qué función? Muscarínica. Por lo tanto, la nicotínica no tiene antídoto. El antídoto es de la función muscarínica. ¿Estamos? Entonces ahí vamos entendiendo la acción que tienen estos fármacos. Entonces estos son los de acción indirecta, que son los que inhiben a la acetilcolinesterasa. El hidrofonio también es un fármaco que se utiliza como test diagnóstico, así como la metacolina habíamos visto en asma. El hidrofonio se utiliza en el diagnóstico de miastenia gravis. Entonces, el paciente con miastenia gravis, habíamos dicho, sus receptores nicotínicos están disminuidos, ¿no? Entonces, aumentábamos la acetilcolina. Entonces, este fármaco aumenta, porque tiene una acción corta, rápidamente aumenta y por lo tanto mejora la debilidad del paciente. Entonces, el paciente con miastenia gravis, ¿cuál es el músculo que más se cansa o que tiene mayor actividad? El músculo esquelético, ya, para precisar. Los músculos de los ojos son los que tienen mayor actividad y por lo tanto su debilidad va a ser primaria. O sea, cuando un paciente tiene debilidad del músculo esquelético, el primer músculo que va a caer en su función es la del ojo. Por eso el paciente con miastenia gravis viene por cierre del borde palpebral. Se cae el párpado y eso se llama ptosis palpebral. Ptosis, caída del párpado. Entonces el paciente con miastenia gravis viene por ptosis palpebral. Le das hidrofonio y mejora. El ojo se abre, el párpado se eleva. Entonces se utiliza como test diagnóstico de la miastenia. La fisostigmina es una amina terciaria que tiene ingreso al sistema nervioso central, porque la mayoría atraviesan la barrera hematoencefálica, y se utiliza como antídoto en sobredosis por atropina, como habíamos comentado. Si hay intoxicación por atropina, el antídoto es la fisostigmina. ¿Estamos? Luego tenemos la neostigmina, la piridostigmina, que son aminas cuaternarias, ¿ya? Estas sí no entran al sistema nervioso central, no atraviesan la barrera hematoencefálica. Por eso la piridostigmina se utiliza en el tratamiento de la miastenia. Se utiliza en el tratamiento de la miastenia gravis. La piridostigmina se utiliza en el tratamiento de la miastenia gravis, porque va a actuar a nivel de la unión neuromuscular y no atraviesa la barrera hematoencefálica. Y habíamos dicho, la neostigmina se utiliza acá como reversión, como antídoto de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. ¿Quién era el bloqueador despolarizante? La succinilcolina. Y en cambio el rocuronio, el becuronio son los llamados no despolarizantes, ¿no? Entonces
en los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, en el rocuronio, bicuronio, se utiliza para revertir la función de los bloqueadores, la neostigmina, ¿no? Se utiliza en el posoperatorio de pacientes que han utilizado bloqueadores. El donepezil, la ribastigmina, ¿se acuerdan? Se utiliza en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? El donepezil, la ribastigmina se utilizan en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Los órganos fosforados, a diferencia de los otros, ¿cuál era la diferencia de los órganos fosforados? Que hacían una inhibición irreversible, ¿ya? Entonces este es un tóxico que hace una inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa, ¿no? Se usan como insecticidas, ¿no? Como insecticidas, ahí está, ¿no? Entonces un paciente de la zona rural que utiliza estos plaguicidas puede venir por intoxicación por órganos fosforados. ¿Y qué presentará? ¿Qué síntomas presentará? Se inhibe la acetilcolinesterasa, aumenta la acetilcolina. ¿Y qué va a hacer la acetilcolina? A nivel del ojo, ¿qué hace la acetilcolina? Miosis. Por lo tanto va a tener visión borrosa, porque se le está cerrando la pupila. ¿Qué más va a tener? Con la saliva. ¿Aumento o disminución? Aumento, va a venir salivando. Entonces las pupilas están pequeñas, está salivando. ¿Y qué pasa con el músculo? El ojo y la saliva, ¿qué receptor tienen de la acetilcolina? Muscarínicos. Esos son los síntomas muscarínicos típicos. Miosis, salivación, cialorrea. Y el receptor nicotínico, cuando se estimula, ¿qué va a hacer? Temblor, fasciculaciones. Y esa es la triada de la intoxicación por órganos fosforados. Miosis, salivación y fasciculaciones. ¿Cuál de estos tres síntomas? ¿Y qué le dábamos si venía entonces intoxicado por órgano fosforado? ¿Qué le dábamos? Atropina. Pero de estos tres síntomas, ¿cuál no bloquea la atropina? Las fasciculaciones, porque solamente la atropina bloquea los receptores muscarínicos. Pero como hace una inhibición irreversible, ¿cuál será un antídoto específico? Si he bloqueado la enzima de forma irreversible, ¿qué debo dar? Un reactivador de la acetilcolinesterasa, que se llama pralidoxima. La pralidoxima se utiliza en la intoxicación por órganos fosforados, porque va a reactivar a la acetilcolinesterasa, ya que los órganos fosforados hacen una inhibición irreversible. ¿Estamos? Entonces al órgano fosforado se le da atropina para calmar los síntomas y pralidoxima para reactivar a la enzima. Otros tóxicos son los carbamatos, que hacen una inhibición reversible. Bueno, acá no está. Agreguen acá los carbamatos. Los carbamatos también se utilizan en plaguicidas y son tóxicos, pero a diferencia del órgano fosforado, el carbamato hace una inhibición reversible. Por lo tanto, solo le doy, si un paciente viene intoxicado por carbamatos, solo le voy a dar atropina. ¿Le daré pralidoxima? No, porque la inhibición del carbamato es reversible. Entonces, esta es la triada de un paciente que viene por intoxicación por órganos fosforados. Miosis, una pupila menor, de diámetro menor a 2 milímetros. Sudoración, cialorrea, recuerden que el parasimpático es el de las secreciones. Y fasciculaciones, acuérdense eso. Entonces un paciente que viene con pupilas puntiformes, salivando y con fasciculaciones, esa es una intoxicación por estos dos, órganos fosforados o carbamatos, ¿no? Entonces, si es la intoxicación por órganos fosforados, le daré atropina más pralidoxima. Si es por carbamatos, solo atropina. Muy bien, ¿no?
Y la neostigmina también se utiliza como un paciente también se puede intoxicar por este fármaco, donde es lo mismo, ¿no? El antídoto viene a ser la atropina, ¿no? Entonces ahí está la triada del síndrome colinérgicos. Estos tóxicos producen síndrome colinérgico, porque al inhibir a la enzima aumenta la acetilcolina, ¿no? Aumenta la acetilcolina. Entonces ahí hemos visto los agonistas del parasimpático, los parasimpático-miméticos. Ahora vamos a ver lo contrario, los antagonistas del parasimpático. A eso les vamos a llamar los parasimpaticolíticos. Entonces ahí está, el gran representante es la atropina, porque es un antimuscarínico, bloquea los receptores muscarínicos, que son receptores asociados a proteína G o ionóforos, unidos a proteína G. Entonces la atropina es por excelencia el antimuscarínico. Luego tenemos la escopolamina, ¿no? El bromuro de iosina, ¿no? Más conocido como buscapina, ¿no es cierto? El bromuro de iosina. Los derivados, la omatropina, los derivados cuaternarios, la butilescopolamina, etc. Ahí está. Entonces ahí está la atropina, ¿no? Es el gran representante de los antimuscarínicos, Solo bloquea la función muscarínica del acetilcolínico. Muy bien, estos son otros derivados antimuscarínicos, derivados ya sintéticos, ¿no? La tropicamida se utiliza también como en oftalmología. ¿Para qué? Para inducir. Si estoy bloqueando al parasimpático, ¿qué voy a hacer con la pupila? Midriasis. Cuando el oftalmólogo quiere hacer fondo de ojo, tiene que dilatar la pupila para que pueda ver la retina. Entonces utiliza tropicamida. ¿Qué hacía la pilocarpina? Cerraba, porque era un agonista colinérgico, ¿no? La pilocarpina que hemos visto al inicio era un parasimpático mimético. Entonces lo que hacía era miosis. Por eso se utilizaba en el glaucoma agudo. Exacto, de ángulo cerrado o agudo, ¿no? En cambio, este es lo contrario, este abre la pupila, ¿no? En la enfermedad de Parkinson también se utilizan, ¿no? En la enfermedad de Parkinson, estos fármacos, muy poco utilizados, porque recuerden, en Parkinson los mejores, ya vamos a ver, es la L-dopa, carbidopa, ¿no? Los bromuros, estos amonios cuaternarios se utilizan en broncoespasmo, en asma, en enfermedad pulmonar obstructiva. El bromuro de ipratropio y el bromuro de tiotropio son anticolinérgicos, sobre todo los receptores también muscarínicos, igual que la atropina, pero a nivel del sistema bronquial. Entonces, ¿qué hacía el parasimpático con el bronquio? Lo cerraba, pero estos bloquean, hacen broncodilatación, bromuro ipratropio de tiotropio. Se utilizan en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, algo que deben reconocer de los parasimpaticolíticos es que el máximo representante es la atropina, y según el efecto de la atropina como antimuscarínico es dosis dependiente. Entonces, según vayamos aplicando la dosis de la atropina, miren cómo se van produciendo los efectos. Entonces la pregunta es, a la mínima dosis, ahí está, ¿cuál es el principal efecto de la atropina? El principal efecto tiene que ver con las secreciones, a la mínima dosis. Inhibe la secreción salival, inhibe la secreción bronquial, inhibe la secreción sudorípara, porque estamos antagonizando la función del parasimpático. Entonces la atropina a bajas dosis te va a dar boca seca, te va a dar piel seca, ¿no es cierto? Boca seca, piel seca, secreción bronquial también disminuye, ¿no? Entonces, ese es el efecto de la atropina a dosis mínima. Vamos subiendo la dosis de la atropina y ahora empieza con la frecuencia cardíaca, ¿no? Empieza a elevar la frecuencia cardíaca porque estamos bloqueando al parasimpático, hay taquicardia,
hay broncodilatación y acá está también el efecto a nivel de las pupilas, hace midriasis, por lo tanto inhibe la acomodación, porque se acuerdan quién acomodaba la vista para la visión cercana, el parasimpático. Entonces estos pacientes van a tener inhibido el reflejo de la acomodación con midriasis. Miren entonces cómo es el efecto escalonado, ¿no? El escalonado. Entonces luego taquicardia, broncodilatación, luego viene con lo que viene a ser el tracto gastrointestinal, inhibe el tono y motilidad del tubo gastrointestinal, por eso se utiliza la iosina, ¿se utiliza para qué? Para los cólicos abdominales, es un antiespasmódico, porque la iosina, al igual que la atropina, al ser un antimuscarínico, va a hacer esto, inhibir el tono y motilidad del tubo digestivo. Por eso se utiliza como antiespasmódico, se utiliza para el tratamiento sintomático de los cólicos abdominales. Se inhibe el tono, motilidad, a nivel urinario, ¿ya? Se inhibe el tono y motilidad a nivel urinario, ¿no? Y ya a efectos máximos hay inhibición de la secreción gástrica, hay trastorno del sensorio, alucinaciones, delirio y coma, ¿no? Ya está. Entonces, la atropina se utiliza, por ejemplo, a un paciente, ¿no es cierto?, que tiene exceso de salivación, ¿no? Porque va a inhibir, induce midriasis, por lo tanto, ¿qué pacientes? Por ejemplo, en oftalmología hay una patología que se llama uveitis, ¿no? La uveitis. En la uveitis anterior, el paciente viene por el ojo rojo y la pupila está miótica. La pupila está miótica. Entonces, cuando un paciente viene a la emergencia con el ojo rojo, ¿no? Siempre hay que mirarle la pupila. Porque si ese ojo rojo viene con pupila grande, con midriasis, eso es un glaucoma agudo. Ojo rojo con midriasis, glaucoma agudo. Lo contrario, ojo rojo con miosis, uveitis anterior. Ahí tenemos dos diagnósticos del ojo rojo doloroso. Un paciente viene con ojo rojo bien doloroso y la pupila está midriática, glaucoma agudo. Lo contrario, con miosis, uveitis anterior. ¿Qué le dábamos al paciente con glaucoma agudo que venía con ojo rojo doloroso y midriasis? ¿Qué le dábamos? Pilocarpina. ¿Y qué le daremos al paciente con uveitis que viene con ojo rojo y viene con miasis? Atropina. ¿Para qué? Para abrir la pupila. ¿Se dan cuenta? Para la uveitis utilizo atropina y para el glaucoma agudo utilizo pilocarpina. Entonces tienen que saber el efecto, ¿no? La pilocarpina es un agonista muscarínico. La atropina es un antagonista muscarínico. Yo sé que genera un poco de, ¿no es cierto? Porque una es agonista, antagonista, etcétera, pero tienen que recordar el efecto, ¿no? Esto es ya como contraindicación. La atropina, recuerden, los anticolinérgicos, porque acá estamos bloqueando la función del acetilcolina. Los anticolinérgicos están contraindicados en un paciente con uropatía obstructiva también. Los pacientes adultos mayores que tienen próstata, ¿no es cierto?, hiperplasia prostática benigna, está contraindicado el uso de anticolinérgicos, atropina, bromuro hipatropio, brometiatropio, ¿ya? Como principio general, acuérdense, los anticolinérgicos están contraindicados en pacientes con próstata, con HBP, con hiperplasia prostática benigna. Eso tienes que acordar. ¿Por qué? Porque van a favorecer la retención urinaria, porque estás bloqueando el parasimpático. O sea, el parasimpático te hacía miccionar. Si bloqueas al parasimpático, retención urinaria. Y encima el paciente está con su próstata, más retención urinaria. Por eso están contraindicados, ¿no? Muy bien, entonces, y acuérdate los efectos, ¿ah? De menos a mayor dosis. De menos a mayor dosis. Entonces ahí están los anticolinérgicos, los que bloquean los receptores muscarínicos, la atropina,
Tiene poco efecto sedativo, ¿no? Es un anticialagogo. ¿Por qué? Porque inhibe la secreción salival. A diferencia de la pilocarpina, ¿no? Que le dábamos al paciente con síndrome de Sjögren, al paciente con serostomía, al paciente que tenía boca seca, porque la pilocarpina estimulaba la secreción de saliva. Este lo inhibe. Aumenta la frecuencia cardíaca, relaja el músculo, midriasis. Por eso lo utilizamos en uveitis. En uveitis anterior se da atropina, previene los mareos, ¿ya? Pero más se utiliza acá, la escopolamina, para la cinetosis, ¿no? El mareo producido por el movimiento, ¿no? Cuando uno hace viajes largos, pues, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en barcos son los que dan, los viajes largos de barcos son los que dan más vértigo, mareo. Entonces, para eso se utiliza la escopolamina, para la prevención de mareos, para la cinetosis, ¿no? Muy bien. Y disminuye la secreción gástrica a dosis altas, ¿no? Recuerden que la última secreción que se inhibe a dosis altas es la secreción gástrica. Lo primero que se inhibe con la atropina es la secreción salival, la secreción sudorípara. Es lo primero que se inhibe. Lo último que se inhibe es la secreción gástrica, ¿no? Eso lo hemos visto en el gráfico anterior. La escopolamina tiene más efecto sedativo, al paciente le da un poco de sueño, ¿no? Tiene efecto sedativo, aumenta también la frecuencia cardíaca, genera midriasis y sobre todo se utiliza para esto, para la cinetosis, ¿no? Y un derivado que es la iosina se utiliza como antiespasmódico, se utiliza para los cólicos abdominales, para síntomas de los cólicos abdominales, ¿no? Producidos por el aumento del peristaltismo. Entonces, ¿qué hace la atropina? Acuérdense, midriasis, porque es un antimuscarínico, inhibe la acomodación, por eso produce visión borrosa. El paciente que está tomando atropina no puede mirar bien de cerca porque está inhibida la acomodación, ¿no? Y aumenta la presión intraocular. Entonces, como produce midriasis, ¿qué voy a tener? Le voy a dar al paciente con uveitis anterior. Acuérdense, la midriasis de la atropina se utiliza como efecto terapéutico, porque le doy al paciente con uveitis anterior, que era el paciente que venía por ojo rojo y miosis, ¿no es cierto? La parálisis de la acomodación sí es un efecto indeseable, porque el paciente va a tener dificultad para ver de cerca. Por eso un síntoma característico de la intoxicación por atropina es que no puede ver de cerca, tiene visión borrosa, ¿no? Si no puedes ver de cerca, menos de lejos, entonces el paciente tiene visión borrosa severa. Y el aumento de la presión intraocular, esto de acá te debe hacer recordar que también la atropina, como anticolinérgico, está contraindicado en glaucoma. Entonces, en glaucoma agudo, ¿qué le dábamos? En glaucoma agudo, pilocarpina. ¿Y quién está contraindicado? La atropina. ¿Por qué la atropina está contraindicada en glaucoma? Porque aumenta la presión intraocular. Entonces, como principio general, los anticolinérgicos están contraindicados en hiperplasia prostática benigna. Segunda contraindicación, glaucoma. Entonces, siempre que tenga un paciente con próstata o con glaucoma, pregunten estos fármacos, porque pueden desencadenar una crisis, ¿ya? Los anticolinérgicos. Muy bien, entonces ahí está la atropina. Es un antiespasmódico porque estamos inhibiendo la motilidad intestinal, es un antisecretor y esta es su principal, digamos, aplicación en el manejo de la sobredosis por inhibidor de la acetilcolinesterasa. Paciente intoxicado por órgano fosforado, intoxicado por atropina, por carbamato, ¿no? Órgano fosforado, carbamato, le damos atropina, ¿no? 10 miligramos de atropina, ¿no? En los niños se da 0.5 miligramos por kilo de peso cuando viene intoxicado por órganos fosforados o carbamatos.
Muy bien. En oftalmología también tiene su aplicación porque lo utilizamos en uveitis anterior. Ahí utilizamos la atropina en uveitis anterior. Tropicamida, uso tópico también en oftalmología. ¿Para qué? Para que el oftalmólogo haga el fondo de ojo, ¿no? Porque la tropicamida hace midriasis, entonces puede hacer fondo de ojo. Esto lo van a utilizar, o derivados de la atropina, cuando hacen oftalmología, para que hagan fondo de ojo. Luego tenemos el bromuro ipratropio, que también era un derivado antimuscarínico que se utiliza acá, ¿no? En asma, en EPOC. ¿Por qué? Porque es un broncodilatador, bromuro ipratropio, que tiene vida media corta, porque el que tiene vida media larga es el tiotropio, tío, ¿no? Vida media larga. El bromuro de ipratropio tiene vida media corta. Se utilizan como broncodilatadores en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobre todo. La escopolamina, enfermedad antimovimiento. La cinetosis, causa sedación. Este de acá también se utiliza el glucopirolato como antiespasmódico, antisecretor. Y también se utilizan en el parkinsonismo algunos antimuscarínicos, ¿no? Pero como les había comentado, ya hay mejores fármacos, ¿no? Muy bien. Y hay otros anticolinérgicos, como ven acá, antagonistas del receptor muscarínicos, que sobre todo actúan a nivel de la vejiga, ¿no? En la vejiga hiperactiva. ¿Cómo se llama el músculo de la vejiga? Detrusor. Entonces, cuando el detrusor está relajado, uno retiene la orina. Cuando el detrusor se contrae, hay micción. Entonces, imagínense una vejiga hiperactiva, o sea, un detrusor que a cada rato se está contrayendo. ¿Qué va a generar en la paciente? Sobre todo en las mujeres, incontinencia urinaria, porque como a cada rato se contrae, entonces le genera incontinencia urinaria, ¿no? Entonces la mujer que le da ganas de orinar, porque ya se llenó un poquito la vejiga, y le gana, ¿no? Le gana ir al baño. ¿Por qué? Porque la vejiga está hiperactiva. Eso se llama incontinencia urinaria de urgencia. Incontinencia urinaria de urgencia. Porque urgente quiere ir al baño, pero le gana. Esa es la vejiga hiperactiva. ¿Y qué le damos a esa paciente que tiene incontinencia urinaria de urgencia? Le damos un antimuscarínico, oxibutinina, tolterodina. Son los dos más utilizados para la incontinencia urinaria de urgencia, no para la del esfuerzo, ¿eh? La incontinencia urinaria del esfuerzo es la mujer que se ríe o tose y se orina. Se ríe y se orina. Esa es la de esfuerzo, por el aumento de la presión intraabdominal. La de urgencia es la que le gana ir al baño, ¿no? Es diferente. Entonces los anticolinérgicos, oxibutinina, tolterodina, se utilizan para la incontinencia urinaria de urgencia, donde el detrusor está hiperactivo. Entonces con eso vamos a inhibir la función del detrusor. Como regla general, acuérdense, los anticolinérgicos, los antimuscarínicos están contraindicados en glaucoma, porque la atropina eleva la presión intraocular, y están contraindicados en pacientes con HBP, hiperplasia prostática benigna. Están contraindicados. Ahí está, en HBP, hiperplasia prostática benigna. Entonces, cuando yo doy a un paciente atropina, ¿qué efecto adverso tengo? Boca seca, estreñimiento, visión borrosa porque se inhibe la acomodación, dispepsia, etc., ¿no? Entonces, cuando bloqueo los receptores muscarínicos, tengo estos efectos. Cuando bloqueo los receptores muscarínicos, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver también en la parte de psicofarmacología, porque hay algunos antidepresivos que bloquean los receptores muscarínicos. Entonces, cuando hablemos del bloqueo de los receptores muscarínicos, vamos a tener estos efectos adversos: boca seca, estreñimiento, retención urinaria. El paciente retiene la orina. ¿Estamos? Porque estamos bloqueando al parasimpático. Estamos bloqueando al parasimpático. Entonces también, así como el órgano fosforado, el carbamato,
producía un síndrome colinérgico, porque inhibía la enzima y la acetilcolina aumentaba. Lo contrario, la atropina, que es un antagonista competitivo de la acetilcolina. Recuerden que la atropina con la acetilcolina compiten por el receptor muscarínico. Ojo que es un antagonismo competitivo. Cuando el antagonismo es competitivo, entonces ¿de qué depende el efecto? De la concentración. ¿Quién va a ganar? El que tenga más concentración. Entonces, si yo tengo más acetilcolina, voy a tener síndrome colinérgico. Y eso es lo que hace el órgano fosforado y el carbamato. Como aumentan la acetilcolina, por inhibir la acetilcolinesterasa, producen un síndrome colinérgico. Pero si predomina la atropina, si la atropina está en mayor concentración, va a producir un síndrome anticolinérgico. O la iosina también, ¿no? Que es un derivado, es un antimuscarínico también. Y vamos a tener lo contrario, pues, ¿no? Entonces, en el síndrome colinérgico, ¿qué teníamos? Miosis, salivación, fasciculaciones. Acá vamos a tener lo contrario, van a tener boca seca, xerostomía, visión borrosa, miren cómo está la pupila, midriática, lo contrario, ¿no es cierto? Retención urinaria, constipación, taquicardia, etc., ¿no? Entonces la intoxicación por atropina genera eso: visión borrosa, va a tener boca seca, retención urinaria, se puede palpar la vejiga porque ha retenido la orina bastante. Entonces esa es la intoxicación por atropina. ¿Y cuál es el antídoto de la intoxicación por atropina? Fisostigmina. La fisostigmina es el antídoto